El siglo XVII, marcado por la guerra, las hambrunas periódicas, las crisis económicas y las divisiones religiosas, fue un periodo de turbulencia en Europa. Sin embargo, en medio de este caos, surgieron pensadores dispuestos a indagar por sí mismos en los secretos del mundo. Estos pioneros, desafiando la ciencia heredada de la antigüedad y poniendo en cuestión el legado de Aristóteles y Ptolomeo, dieron paso a una revolución científica. En este contexto, Galileo Galilei se destacó como uno de los primeros impulsores de una nueva era, siendo considerado por muchos el padre de la ciencia moderna y del método científico. Gracias al invento del telescopio, Galileo realizó en 1610 una serie de observaciones astronómicas que transformaron la concepción del universo. A su vez, desafiaron los dogmas establecidos por la Iglesia Católica. Su evolución intelectual. Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Aunque su familia pertenecía a un linaje florentino de abolengo, los Galilei no gozaban de riqueza. Su padre, Vincenzo, se dedicaba al comercio de telas, aunque su verdadera pasión era la música. Pronto la familia se trasladó a Florencia, donde, bajo el patrocinio del intelectual y mecenas Giovanni de Bardi, impulsor de la Camerata florentina, Galileo viajó a Venecia y Roma para perfeccionar su formación. Con el tiempo, se consolidó como un reconocido musicólogo, destacándose por su habilidad para tocar el laúd de manera sublime. Mientras tanto, su esposa e hijos permanecieron en Pisa hasta que más tarde pudieron reunirse con él en Florencia. Fue en este contexto donde Galileo comenzó a estudiar latín y otras disciplinas bajo la tutela de un preceptor privado. Desde temprano, mostró gran destreza para construir e inventar todo tipo de ingenios. A los 11 años, fue enviado al monasterio de Santa María di Vallombrosa, donde se dedicó al estudio de teología, matemáticas, retórica y diversas ciencias y artes. Aunque es posible que en algún momento Galileo sintiera la llamada de la fe, su padre Vincenzo tenía otros planes para él, deseaba que su hijo mayor se dedicase a la medicina. Los estudios médicos en esa época requerían una base en física aristotélica y, afortunadamente para Galileo, en la Universidad de Pisa, donde ingresó, enseñaban Francesco Bonamici y Girolamo Borri. Ambos eran auténticos expertos en la materia. La influencia de estos sabios fue crucial para orientar a Galileo hacia la física. Además, bajo la tutela del matemático Ostilio Ricci, Galileo comenzó a estudiar matemáticas y descubrió las elementa de Euclides. También aprendió a aplicar la geometría euclidiana a la arquitectura y la perspectiva. Es probable que en ese tiempo Galileo también haya leído las obras de Arquímedes, ya que, más adelante, inventó la balanza hidrostática para medir densidades y formuló la ley de los vasos comunicantes. Después de 4 años en la Universidad de Pisa, Galileo regresó a Florencia en 1585, sin obtener el título que su padre tanto deseaba. Curiosamente, fue la música el factor que permitió la reconciliación entre padre e hijo. Vincenzo llevaba más de 2 años buscando regularidades entre la tensión, la longitud de una cuerda y las consonancias de una octava musical. A Galileo no le resultó extraño este enfoque, pues podía aplicar a su laúd un principio similar al del péndulo, sobre el cual ya había reflexionado durante su estancia en Pisa. Sin importar cuán fuerte se tañesen las cuerdas, siempre sonaría la misma nota, la clave residía en la longitud de la cuerda. Con seguridad, Galileo colaboró con su padre en los experimentos necesarios para defender su teoría sobre las desviaciones del unísono, empleando cuerdas de diferentes materiales, estructuras y formas. A su vez, probaba distintas maneras de tocarlas. El experimento que desafió a Aristóteles. Galileo había abandonado sus estudios de medicina, pero ya tenía claro su rumbo. Impulsado por el profesor Ricci y con el apoyo de su padre Vincenzo, decidió convertirse en profesor de matemáticas, aunque ninguna universidad lo contrató en un primer momento. Tuvo que esperar hasta 1589, cuando ya contaba con 25 años, para que se le abrieran las puertas de la Universidad de Pisa.
Gracias a la intervención de Guidobaldo del Monte, su mentor y uno de los matemáticos que más influyó en su formación, Galileo logró acceder al puesto de profesor de matemáticas, cargo que ocupó durante 5 años. Durante ese tiempo, profundizó en los estudios sobre el movimiento propuestos por Arquímedes, lo que le permitió escribir su tratado sobre el movimiento, aunque nunca llegó a publicarlo. Con esta obra, dio inicio a una profunda revisión de las ideas de Aristóteles. Uno de los experimentos más emblemáticos de Galileo ocurrió en la famosa Torre Inclinada de Pisa, donde convocó a la comunidad universitaria para demostrar que Aristóteles se encontraba equivocado. Este era un acto inaudito, tras 2000 años de aceptación de sus ideas. Galileo ascendió al primer piso de la torre, llevando consigo 3 bolsas repletas de esferas de plomo y madera, de distintos pesos y tamaños. Desde allí, proclamó su intención de refutar la creencia aristotélica que sostenía que la velocidad de caída de los cuerpos dependía de su peso. Para ello, subió hasta el último piso del campanile y lanzó las bolas de 2 en 2. Aunque sostuvo ante todos que las bolas llegarían al suelo al mismo tiempo, se produjo una pequeña diferencia, pero demostró que esa diferencia era mucho menor que la proporcionalidad que Aristóteles había propuesto. Esto se debía a la resistencia del aire. En el vacío, todas las bolas habrían caído a la misma velocidad. Con esos resultados, Galileo echaba por tierra las enseñanzas tradicionales. Antes de su experimento, se asumía sin comprobación alguna que la velocidad de caída de un objeto dependía exclusivamente de su peso. Este acto de desafío le costó a Galileo varias enemistades y, con el tiempo, su posición en la Universidad de Pisa se volvió cada vez más complicada. Física y astronomía. En 1592, la fortuna volvió a sonreírle a Galileo, quien recibió una oferta de la República de Venecia para ocupar el puesto de profesor de matemáticas en la prestigiosa Universidad de Padua. Gracias a su carisma, su carácter extrovertido y su destreza para polemizar, Galileo rápidamente se convirtió en una figura habitual entre los intelectuales y aristócratas de Venecia y Padua. Durante esos años, continuó con sus investigaciones sobre el movimiento y la caída de los cuerpos. Su afán experimental lo llevó a crear un instrumento que medía con gran precisión la velocidad de caída de los cuerpos en un plano inclinado. Esto le permitió descubrir que la aceleración en la caída de una bola era uniforme. Además, sus clases de mecánica tuvieron un éxito rotundo. Sin embargo, no se limitó solo a la mecánica. Galileo también hizo importantes avances en óptica. En 1609, creó una lente que ofrecía un aumento 30 veces superior al de las mejores lentes neerlandesas de la época, y poco después construyó su propio telescopio. Con él, observó la Luna, descubriendo que siempre mostraba la misma cara y que su superficie estaba marcada por cráteres y montañas. Dirigió su mirada hacia Júpiter, donde descubrió sus satélites, cuyo movimiento estudió detenidamente. También observó los anillos de Saturno, las manchas solares, que contradecían la teoría aristotélica de la incorruptibilidad de las esferas celestes, la rotación del Sol sobre su eje y las fases de Venus y Marte. Estos descubrimientos lo llevaron a escribir Sidereus Nuncius, una obra que tuvo un gran impacto en Europa y contribuyó a la difusión del telescopio. Impresionado por el éxito de su trabajo, Cosimo II de Medici no dudó en persuadir a Galileo para que aceptase los cargos de primer matemático de la Universidad de Florencia y filósofo principal del Gran Duque de Toscana. El puesto, vitalicio y bien remunerado, le eximía de cualquier obligación docente. Sin embargo, este favor real generó suspicacias tanto en la corte como en la universidad, y las tensiones no tardaron en surgir. La lucha contra la Inquisición. A finales de marzo de 1611, Galileo fue enviado a Roma en una visita oficial. Ya era un científico de renombre, lo que le permitió ser recibido por el Papa Pablo V y recibir un reconocimiento formal de sus descubrimientos por parte de los jesuitas del Sacro Colegio Romano. Sin embargo, el cardenal Belarmino, al frente del colegio, le advirtió que no estaba necesariamente de acuerdo con su interpretación de estos descubrimientos.
Durante su estancia en Roma, Galileo conoció al príncipe Federico Cesi, fundador de la Academia Nacional de los Linces. Esta sociedad, creada en 1603, reunía a apasionados de la filosofía, las matemáticas y el estudio de la naturaleza. Galileo pronto se unió a ellos. En los años siguientes, Galileo tuvo que enfrentarse a varios plagiadores que se atribuían sus descubrimientos. En respuesta a uno de ellos, escribió una serie de textos que fueron publicados por la Academia Nacional de los Linces. Aunque en estos textos no ofreció nada nuevo, fue la primera vez que se dejó constancia escrita de su apoyo a las teorías heliocéntricas de Copérnico, una postura que aún no era aceptada en Roma. Este acto no pasó desapercibido. Galileo aceptaba las teorías de Copérnico como ciertas y las consecuencias no tardaron en llegar. Primero fue acusado de herejía y, poco después, en 1615, fue denunciado al Santo Oficio. Galileo intentó viajar a Roma para resolver la situación, pero sus problemas de salud no se lo permitieron hasta finales de ese año. Al llegar, conoció el veredicto de la Inquisición. La doctrina copernicana, al situar el Sol en el centro del universo, es loca, absurda y totalmente herética. Poco tiempo después, Galileo fue advertido de que, si continuaba defendiendo o discutiendo la teoría copernicana, podría acabar en prisión. Ante esta amenaza, no tuvo más opción que ceder. En noviembre de 1618, 3 cometas aparecieron en el cielo, un espectáculo que debió de entusiasmar a Galileo. Poco después, recibió desde Roma un texto del jesuita Horacio Grassi, remitido por el cardenal Bellarmino, en el que se concluía que los cometas demostraban que las ideas de Copérnico eran una falsedad. Galileo no tardó en disentir, aunque no respondió hasta 1623, cuando publicó Il Saggiatore, el ensayador. En este texto, Galileo defendió la idea de que el libro del universo estaba escrito en el lenguaje de las matemáticas. Esta concepción, junto con los innumerables frutos que le había proporcionado la medición y experimentación de los fenómenos, constituyó las bases de la física moderna y del método científico. En los años siguientes, Galileo retomó sus investigaciones sobre las mareas y comenzó a escribir su diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo, en el que contrastaba los sistemas de Ptolomeo y Copérnico. Publicado en 1632, el libro tuvo un gran éxito, aunque la alegría de Galileo fue breve. Tras el verano, el Papa Urbano VIII, quien había sido amigo de Galileo cuando aún era cardenal Barberini, prohibió la obra. La razón aparente fue que el Papa se sintió ofendido al verse reflejado en uno de los personajes, Simplicio. En el texto, 3 personajes protagonizan un debate. Por un lado, Salviati representa las ideas de Galileo y defiende el sistema copernicano. Por otro, Simplicio adopta las teorías geocéntricas de manera grotesca. Finalmente, Sagredo encarna la búsqueda de la verdad, más allá de los dogmas. Galileo, ya anciano y enfermo, fue convocado a Roma para ser juzgado. El juicio comenzó en abril de 1633. Los inquisidores fueron relativamente benévolos, ya que hicieron que Galileo prometiera que, si admitía sus errores, solo tendría que cumplir una penitencia. Sin embargo, unas semanas después, la sentencia no solo incluyó el diálogo en el índice de libros prohibidos, sino que también condenó a Galileo a confinamiento perpetuo. Se dice que Galileo, obligado a abjurar de sus errores de rodillas, se mantuvo fiel a sus convicciones al levantarse. Con un gesto de rebeldía, habría susurrado la célebre frase, «Eppur si muove», y sin embargo, se mueve, reafirmando que la Tierra sigue girando alrededor del Sol. La estrella que se apaga. Tras su abjuración, Galileo obtuvo permiso para pasar su confinamiento perpetuo en el Palacio Arzobispal de Siena. Allí, junto al arzobispo Piccolomini, mantuvo una estrecha relación con científicos, literatos y artistas. Aunque privado de libertad, recuperó fuerzas para retomar la escritura y redactó su última obra, Discursos y demostraciones matemáticas en torno a 2 nuevas ciencias referidas a la mecánica y a los movimientos locales. Esta fue publicada en 1638.
En este trabajo, Galileo recopiló gran parte del conocimiento acumulado a lo largo de los años sobre dos nuevas ciencias, la estática y la dinámica. A pesar de las comodidades de su presidio en Siena, solicitó al Papa permiso para trasladarse a su villa en Arcetri, cerca de Florencia, con el fin de estar más cerca del convento donde residían sus hijas. Su solicitud fue concedida. En Arcetri, continuó con sus investigaciones mientras su salud se lo permitió. En 1638, perdió por completo la vista, por lo que su hija Livia se convirtió en sus ojos. Pasó sus últimos días junto a ella y algunos de sus discípulos más cercanos, como Torricelli, Viviani y Dino Peri. Galileo falleció en enero de 1642, a los casi 78 años. Por orden del Gran Duque de Toscana, sus restos fueron enterrados en la Basílica de Santa Croce de Florencia. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.